Hola inversores, muy buenos días. En el video del día de hoy estaremos hablando de las acciones recomendadas para invertir en enero de este nuevo año 2021, dejando atrás un 2020 de película, de esas de ciencia ficción que uno cree que nunca llegará a suceder y sucede todo lo contrario. Y en el ámbito del mercado también se vieron cosas realmente impensadas. Empresas estables que tuvieron la mayor crisis de su historia, hotelerías, aerolíneas, casinos, parques temáticos, fueron las empresas más afectadas y de a poco, muy poquito, se comienzan a recuperar. Pero ya se hablan de nuevas cepas y continúan teniendo su altísimo riesgo a la hora de invertir en ellas. Considerando esto, las acciones recomendadas para invertir en este enero de 2021 son las siguientes, comenzando por Nvidia, esta empresa multinacional que se especializa en el desarrollo de procesamientos gráficos y tecnología, que también invierte en inteligencia artificial y es una de las empresas que mejor 2020 tuvieron. Actualmente su cotización está siendo alrededor de $525 y hace exactamente un año atrás se encontraba en los $237. Es decir, que en solamente un año aumentó su cotización más de un 120%. Este gran año lo galardonó con la compra de ARM, la cual la pagó en aproximadamente $40.000 millones, en un año 2020 donde hubo empresas completamente por el suelo y causó una gran impresión en los analistas. Y no solo eso, sino que se mete de lleno en el ámbito de las PC y portátiles, sabiendo su dominio absoluto en lo que respecta a los dispositivos móviles, aunque aún no puede explotarlo 100% debido a sus inconvenientes para aprobar las regulaciones en Estados Unidos, China y Reino Unido, lo que hace que lleve más tiempo de lo común contar con esta compañía. De igual manera, Nvidia sigue siendo muy estable, sólida, con gran potencial y un crecimiento futuro muy interesante. La compañía Sachs, que realiza análisis e información financiera para guiar a los inversores, indicó que el crecimiento de Nvidia tendrá unas ganancias de un 20% más que el año 2020 y sus ventas también tendrán este aumento del 20%. Cuenta actualmente Nvidia con un PER de 86,79 y un BPA de 6,12. Si vemos sus últimos 5 años, la empresa tuvo un aumento en su cotización de más del 1500%. Diciendo toda esta información, considero que invertir en este comienzo de 2021 en Nvidia puede dejar grandes alegrías en el mediano y largo plazo, teniendo paciencia y planteándose un precio objetivo. Otra empresa muy estable, con gran potencial y mucho menos riesgosa que otras compañías y puede estar dando una oportunidad de ingreso para el largo plazo es el gigante multinacional Walmart, que opera una cadena de hipermercados, grandes almacenes de descuentos y tiendas de comestibles. Ofrece muchísimas variedades de mercancías y servicios a precios muy competitivos. En sus últimos números nos encontramos con resultados muy alentadores para la empresa. Su ganancia operativa fue superior en un 22,5% comparado al año anterior. El beneficio por acción o EPS aumentó un 8% con respecto al año pasado y superó las estimaciones de beneficio por acción en 3 de los últimos 4 trimestres. La empresa supo adaptarse al entorno y vio en esta pandemia y crisis económica una oportunidad muy valiosa de aumentar sus ingresos. Comenzó con el pánico de las personas para abastecerse y fue sin dudas el año del comercio electrónico. Tuvo una gran decisión en este último tiempo en eliminar el costo de envío de $35 para los envíos a domicilio, lo que influirá positivamente en generar nuevos clientes potenciales. Otro de sus últimos lanzamientos muy bien enfocados fue Walmart Pet Care, que sería un conjunto de ofertas especialmente hechas para mascotas, buscando atraer a este sector tan requerido, brindando servicios simples, accesibles y con excelentes precios. La gran volatilidad que se presenta en el corto plazo en las acciones en general y estos tiempos de crisis hacen que invertir en Walmart sea una buena elección dado a su estabilidad
que tiene el plus de pagar dividendos. No es una locura el pago, está en alrededor de 1,48%, pero es algo que obviamente suma y no deja de ser positivo. Walmart tiene presentación de resultados el 18 de febrero, presenta en este momento una cotización de $143, un PER de 21,07 y un BPA de 6,93. Como vemos en el gráfico que les dejé, vemos que tiene una tendencia alcista constante en el largo plazo, por lo que para los que buscan ir a corto o mediano plazo tendrían que considerar otro tipo de empresas. Los analistas de Wall Street la califican como compra en una puntuación de 72 sobre 100 y la estiman en $157 para los próximos 12 meses, que sería más de un 7% del valor que tiene actualmente. Sobre su próximo dividendo, tengamos en cuenta que hasta el 10 de diciembre hubo tiempo de invertir para poder aprovechar el pago del dividendo, que será los primeros días de enero. Esta empresa, esta acción, es recomendada para los inversores principiantes y conservadores que buscan estabilidad y a la vez reducir riesgos. Invertir en una empresa de alta calidad a precios baratos dentro de las comparaciones con otras empresas del sector, no considero que sea una mala decisión elegir a Walmart, pero hay que tener la conciencia de que es una empresa para ir a muy largo plazo. La siguiente acción recomendada es Lockheed Martin. Para los que no la conocen, resumiendo un poco, es una compañía multinacional estadounidense dedicada a la industria aeroespacial y militar. También invierte en tecnología avanzada y está involucrada en guerra global. Es una empresa que en el último año la crisis del 2020 la afectó y sus números estuvieron con una tendencia levemente bajista. En relación al último año, su cotización hoy está en negativo un 11%. Tiene repartos de dividendos muy interesantes, siendo actualmente del 2,98%, y cuenta con un PER de 14,87 y un BPA de 23,4. Y está cotizando en este momento en $147. Una de sus últimas noticias, que es muy positiva, es que realizó la compra de Aerojet Rocketdyne. Se las dejo escrita por si mi inglés falla demasiado. Cuenta con ingresos de casi $2.000 millones, alrededor de 5.000 empleados y 15 instalaciones de operaciones. Se dedica a fabricar motores de cohetes aeroespaciales y de defensa mundialmente reconocidos. Es una empresa que también se dedica a diseñar tecnologías innovadoras. Con esta compra fortalecerá la base industrial de defensa nacional y a la vez reducirá costos para sus clientes, como también mejorará las misiones de seguridad crítica en Estados Unidos y sus aliados, manteniendo así el liderazgo en tecnología espacial e hipersónica. Si se dan las condiciones de cierres ante las aprobaciones regulatorias, estaremos ante una gran noticia para la empresa y es ahí donde puede estar dando una buena señal de recuperación y una oportunidad de entrada para los que piensan invertir en ella. El 2 de febrero presenta su informe de ganancias y en sus presentaciones anteriores vemos que han sido todo un éxito, cumpliendo con facilidad y superando las previsiones. Quedará en ustedes analizarla y verificar si les genera interés invertir en este tipo de empresas. Cuarta y quinta recomendación es para PayPal y Square, enormes empresas. En PayPal sigue aumentando posiciones, se encuentra actualmente en máximos históricos, como también Square, y aún así considero que están en un gran momento para tenerlas en cuenta. PayPal, por su parte, es una de las compañías más populares en estos últimos meses debido a la intervención en el ámbito de las criptomonedas y en esta época de pandemia y crisis donde se vio realmente una gran necesidad de realizar transacciones electrónicas, brindando comodidad y una gran solución a muchísimos usuarios. Tanto PayPal como Square están haciendo un gran trabajo y ambas empresas pueden ser muy interesantes de agregar al portafolio de inversiones. Se han posicionado muy bien con su tecnología para aprovechar lo que va a venir en este 2021. En ambas empresas, al invertir en ellas, tendríamos que pensar en el largo plazo y llenarnos de paciencia, ya que ambas se encuentran en máximos históricos, como podemos observar en los siguientes gráficos, con una gran tendencia alcista.
PayPal aumentó su cotización más de un 124% en el último año, mientras que Square en solamente un año aumentó su cotización más de un 277%. Al estar ambas en estos máximos históricos, puede tener algún riesgo invertir justo en este momento. Sugiero seguirlas y analizarlas porque pueden ser empresas muy interesantes y en el largo plazo dar grandes alegrías. PayPal presenta resultados de ganancias el 3 de febrero y sus números han ido mejorando en este cierre de 2020 cumpliendo sus previsiones, mientras que Square las presenta el 3 de marzo y sus últimos resultados, como podemos observar en los gráficos, son muy similares a PayPal, cumpliendo las previsiones luego de julio y teniendo un gran cierre de año. Finalizando aquel videito del día, quiero decirles que estoy completamente agradecido a todos ustedes por sus comentarios, por sus aportes y su buena onda. También desearles de corazón un gran cierre de año, que tengan felices fiestas y que el 2021 venga con grandes alegrías para nosotros, los inversionistas. No me quiero ir sin antes invitarlos a suscribirse, darle like si les dejó algo positivo o si simplemente quieren darme una mano, eso ya saben que me ayuda muchísimo. Darle clic a la campanita para no perderse nada del contenido que subo a diario. Sin mucho más, espero que tengan un excelente día y que mañana sea todo verde.